Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un verdadero gozo poder estar con ustedes nuevamente en este día hermoso de sábado, después de haber culminado nuestro sábado de convivencia con el Señor y por supuesto con cada uno de nuestros hermanos. Muy buenas noches, hermano Cativo. Muy buenas noches, hermano Manolo. Buenas noches, queridos hermanos. Que este día haya sido un día de victoria para cada uno de ustedes. Bendiciones ahora que comenzamos una nueva semana. Así es, hermano. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Tony. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermano Manolo. Un placer saludarles, queridos amigos y hermanos. Nos gozaremos en la palabra de nuestro Señor este día. Es un placer saludarles. Por supuesto, amigo y hermano, y como usted ve, ya estamos iniciando nuestra lección número 8, que pues conversábamos hace un momento con los hermanos acá en cabina, pues que ya vamos a la número 8, ya nuestra lección va avanzada y por supuesto el tiempo también así va corriendo, pues ya estamos en el segundo mes del año y por supuesto casi estamos a mitad de este mes. Pero queremos invitarle, amigo, para que siga en sintonía con nosotros, pueda seguir estudiando cada día de su repaso de escuela sabática y por supuesto que también pueda suscribirse en nuestro canal de YouTube para que así usted pueda recibir las notificaciones y estudiar nuevamente con nosotros a través de YouTube. Por supuesto, antes de iniciar nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa noche, queremos invitarle a que nos acompañe en una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan, a nuestros hermanos y amigos, como también acá en cabina a los que estamos acá, Señor. Bendice al siervo que va a llevar tu palabra, Señor. Por favor, abre nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos, Padre, a retener tu palabra y ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí ha llegado el momento de dar inicio a nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa noche de sábado. Por supuesto, el título para esta semana es Camaradas de Armas. Como ustedes saben, la palabra camaradas trae recuerdos como cuando se habla de muy buenos amigos que se hacen compañía en las buenas y en las malas. Y por supuesto, hermana Tonita, hace un momento usted estaba hablando algo acerca de la palabra camaradas. Coméntenos un poquito. Bueno, camaradas, más que todo en mi país se le dicen a amigos que son muy de confianza. Muchos en el tiempo que yo no conocía del Señor, camaradas se le decían a las personas que iban a las fiestas, a los pueblos. Era una convivencia muy especial, que estaban dispuestos a todo. O sea, en pocas palabras, eso quiere decir que la palabra camaradas para usted, hermana, es alguien que tiene una relación muy fuerte con otra persona y que en las buenas y en las malas siempre van a estar unidos. Así es, hermano. Hermano Cativo, pues camaradas de armas, eso nos hace reflexionar un poco entre la relación que existía entre Jesús y sus discípulos. Así es. Aquí vemos camaradas en Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús había venido a este mundo a arrebatar, a quitar nuevamente el señorío que había usurpado Satanás, pero que no lo iba a soltar fácilmente. Ya hemos visto cómo el enemigo lo quiso vencer, tentándolo allá en el desierto. Pero ahora el Señor Jesús tiene un grupo de amigos íntimos que van a compartir con Él las tentaciones que el enemigo va a hacer contra
Jesús y ahora con los discípulos, con los apóstoles. Por eso dice camaradas, compañeros de lucha, compañeros en el conflicto, compañeros en este conflicto contra el enemigo de todos los seres humanos. Así es de que vamos a ver en esta semana cómo actuaron muchos de ellos y cómo debemos actuar también nosotros hoy, porque así como en el tiempo del Señor Jesús, Él buscó a seres humanos para que estuvieran cerca de Él, hoy en día también Él anda buscando a hombres y mujeres, porque en aquel entonces habían hombres y mujeres cerca del Señor Jesús. Hoy también el Señor busca camaradas para terminar la lucha, el conflicto. De hecho, hermano, el repaso de lección inicia diciendo que desde los primeros días de su ministerio Jesús no trabajaba solo. Dice que Él eligió humanos para practicar, para participar en la predicación, en la enseñanza y la administración. Ok, ahora, ¿qué clase de gente era? ¿Qué clase de personas buscó el Señor? ¿Personas perfectas o qué? Eran personas igual que nosotros, egocéntricas, con carácter fuerte, rebeldes, personas, me imagino yo que en el tiempo antiguo tenían el defecto de su carácter, personas que solo pensaban en ellos mismos, pero igual que en el tiempo de nosotros, lo mismo está pasando. Pero, ¿qué sucedió con todas estas personas? Pescadores unos, cobradores otros. O sea, habían diferentes caracteres entre ellos. Y cada uno de ellos llegó con tantos defectos cuando el Señor Jesús los aceptó como sus camaradas. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús en la vida de cada uno de ellos? Pues los disciplinó, pero el mismo amor que Jesús reflejaba, llegaron a ser uno mismo con el Señor, un mismo sentir. Se les quitó todo lo malo que ellos eran, moldearon su carácter, queriendo llegar a ser como su maestro, pero eso les costó, porque tuvo que morir Jesús y todavía no estaban preparados, tuvo que instruirlos todavía Él para que ellos realizaran la obra. Por eso vemos, gracias hermana Tonita, entonces vemos aquí que el Señor Jesús no trabajó solo y hoy en día no trabaja solo. Él quiere contar contigo y conmigo para llevar adelante la predicación del Evangelio. Porque ¿cuáles son las armas? ¿Qué armas son las que? Porque nos dice aquí camaradas de armas. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para que luchemos en este gran conflicto? Bueno, para mí las armas primero, son varias: la oración, leer su palabra, la testificación, buscar a otras personas y hablarles de nuestro Señor. Entonces vemos las armas de los camaradas de Jesús son armas espirituales. Así es. Las cuales todos nosotros necesitamos para poder estar listos para ir a la batalla y no ser vencidos. Por eso vemos acá que dice la lección, eligió humanos para participar en la predicación. ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de mandarlos al frente de batalla?
pues los llevó a un lugar solo y apartado para estar a solas con ellos. También les enseñó, hermano. Él les enseñó la manera en que ellos debían, el mensaje que ellos debían de llevar a las demás personas. Y les enseñó también cómo acercarse y cómo hablar, cómo poderse comportar, comprender a los demás. Así es. Entonces vemos acá que así como en el tiempo de antes el Señor capacitó a sus colaboradores, hoy en día también anhela que nosotros seamos capacitados. ¿Y a quién ha dejado Él para capacitar a sus camaradas hoy? Su Espíritu Santo y su palabra. Ha dejado al Espíritu Santo como el maestro, y la guía es la palabra de Dios. Ahora lo que nosotros necesitamos es escudriñar su palabra con oración, con ese espíritu de querer aprender, de querer escuchar la voz de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y de esa manera vamos a ser enseñados para ser verdaderos ministros de Jesús, para ser los embajadores de Él. Y sigue ahí diciendo, y aunque los 4 evangelios enfocan principalmente su vida, su muerte y su resurrección, a menudo lo hace en el contexto de sus discípulos, los que estaban más cerca de Él. Vemos más adelantito. Así, mientras el gran conflicto rugía alrededor de Jesús, también lo hacía entre sus discípulos, hasta el mismo amargo final, cuando Jesús exclamó: consumado es. Entonces vemos acá, vemos aquí que dice que el gran conflicto que rugía alrededor del Señor Jesús y sus discípulos. Después no solamente fue el Señor Jesús, sino que eso llegó también hasta los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo que estaba luchando por mantener el dominio de la tierra y de las almas era el mismo, era Satanás. Y vemos que Jesús estaba comisionando a sus amigos, a sus camaradas, a sus discípulos. Los estaba comisionando, pero primeramente los había capacitado para que pudiesen, Él dice, id y predicad el evangelio. ¿Qué les está diciendo con eso el Señor? ¿Qué nos está diciendo con eso el Señor a nosotros? Nos está diciendo que vayamos a la batalla. El enemigo es fuerte, es poderoso, pero el Señor nos da las armas que necesitamos para poder arrancar almas de las garras del enemigo. Sigue diciendo: a Satanás le resultó imposible hacer que Jesús tropezara y cayera. Sin embargo, los seguidores de Cristo fueron presas mucho más fáciles. Las faltas de sus caracteres abrieron una puerta que el enemigo aprovechó rápidamente. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Porque dice que los seguidores de Cristo fueron presas, tanto de los de
la época de Jesús como en nuestra época. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde es que el enemigo logra introducirse en la vida de nosotros? Fíjense lo que nos dice. Dice que a Satanás le resultó imposible hacer que Jesús tropezara. Por eso el Señor Jesús dijo: Él no tiene nada en mí. Pero nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir lo mismo? Sin embargo, los seguidores de Cristo, de los cuales tú y yo, hermano, somos seguidores de Cristo, fueron o somos presas muchos más fáciles. ¿Por qué razón? Las fallas de nuestros caracteres. Porque el yo está tan vivo en mí que no permito que el Espíritu de Dios reine plenamente en mi vida. Y de eso se goza el enemigo. Y es allí donde el enemigo logra ganar victorias. Dice: las fallas de sus caracteres abrieron una puerta que el enemigo aprovechó rápidamente. Examinémonos. Examinémonos nosotros. Y veamos cómo estamos. ¿Qué puerta le estamos abriendo nosotros al enemigo? Pregúntate, ¿qué puerta le estoy abriendo al enemigo para que él entre y haga estragos? Pero vemos, no necesitamos nosotros llegar hasta ese extremo, porque con Cristo Jesús, ¿qué nos dice? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero necesitamos que el Señor Jesús realmente sea nuestra camarada, el camarada mayor. Así es. ¿Qué cosas son las que nos están ocasionando esas puertas que abrimos? Aquí hay una lista, veamos. Está el orgullo, hermano, la duda, la testarudez, la autosuficiencia y la mezquinidad. Imagínense, el orgullo no tiene que ver con el yo. La duda, desconfianza. La testarudez, cuando quiero que las cosas se hagan a mi manera. La autosuficiencia, yo puedo. No acepto consejos o que alguien me diga: has hecho esto incorrecto. La autosuficiencia. La duda también, hermano, la falta de fe. Imagínense, hay muchos que no tenemos esa fe. Dudamos hasta de la palabra de Dios, o sea. Y habla también de la mezquindad. ¿Qué es la mezquindad? ¿Qué hace la mezquindad? Porque el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos, que seamos dadivosos, que veamos a nuestro hermano y que le tendamos la mano. Cuando el hermano está necesitado, le demos, le apoyemos. Pero el que es mezquino, aquel que es codo, primero va a decir no y va a terminar no dando nada. Cualesquiera que fueran sus fallas,
estas abrían el camino a Satanás. ¿De cuál de estas puertas se abre en tu vida? ¿Cuál es la que está abierta? Pueden haber más. Permite que el Señor Jesús tome el control de esa puerta para que la cierre. Y verás que aquel que es mezquino y empieza a amar a Dios primeramente, porque el Señor también dice: vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? ¿Cuántos de nosotros hoy no somos fieles con Dios? ¿Y creen que vamos a ser también fieles con nuestro prójimo? Debemos hacer primeramente la fidelidad con Dios. Y así las otras puertas, la autosuficiencia. No, debemos de desconfiar de nosotros mismos, porque los caminos que para uno de hombre parecen ser rectos, ¿hacia dónde nos están llevando con la autosuficiencia? Hacia la muerte. ¿Cuántos testarudos habemos aquí en la iglesia que no escuchamos consejos? Y por eso nos va mal y decimos ¿por qué? Pero es porque por nuestra dureza de corazón. ¿A cuánto nos falta la fe? Pero ¿creen que al principio así estaban los discípulos de Jesús? ¿Creen que eran estos algunos de los defectos que tenían los discípulos? Sí, más todavía. Todos estos defectos los tenían ellos. Así es de que usted no se sienta mal. Pero los discípulos no se quedaron con esos defectos. Se los entregaron a Jesús. Le permitieron que el Señor Jesús controlara su vida. Y de esa manera el enemigo no pudo vencerlos. Veamos qué nos dicen. El espíritu de profecía. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben de hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria de palabras y formas que mantengan a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito, pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. Eso lo encontramos en Profetas y Reyes, página 461. Imagínense lo que nos dice, lo que leyó nuestra hermana. Los cristianos, esto es para usted y para mí, hermano, debemos prepararnos para lo que pronto ha de estallar. Quiere decir que la batalla va a arreciar sobre todo el mundo. Algo grande, abrumador viene. ¿Y cómo debemos de prepararnos? Dice, debemos hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios.
Es la base. Estudiar diligentemente la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida. Porque la palabra de Dios es la luz que va a mostrar cómo estoy. ¿Dónde está fallando mi vida? Y dice, y esforzándome para conformar mi vida con sus preceptos. No solamente leer y no solamente dar la palabra a otro. Primero debo de dármela a mí mismo. Y de esa manera la palabra de Dios tendrá poder. Y eso es lo que está faltando. Nos está faltando porque muchos de nosotros solamente somos oidores y no hacedores de su palabra. Dios dice, pide un reavivamiento y una reforma. ¿Para quién? ¿O para quiénes? Para ti y para mí. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. ¿Pero qué dice aquí? Mire, pero la Biblia ha sido despojada de su poder. ¿Por qué? Porque de los púlpitos es de lo menos que se habla. Hablamos de otras cosas, preconceptos, ideas humanas, cuando debemos de hablar lo que la palabra de Dios dice. Escrito está, como dijo el Señor, escrito está. Y la palabra de Dios es la que nos va a enseñar, a guiar, a instruir, a corregir, para que seamos hombres y mujeres de Dios, dispuestos, preparados para toda buena obra. Pero cuando permitimos que cosas de menor importancia absorban nuestra atención, olvidando a Cristo, alejándonos de Él para aceptar otra compañía, ponemos nuestros pies en un camino que conduce lejos de Dios y del cielo. Cristo debe ser el objeto central de nuestros afectos y entonces viviremos en Él y tendremos su Espíritu. No estamos solos como camaradas de Cristo. El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que estaban luchando por la victoria, como demostración de una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Que el Espíritu Santo sea el gran ayudador es una maravillosa promesa. De cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de Dios se hubiera humillado, soportando las tentaciones del engañoso adversario y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra, y muerto, el justo por los injustos, para que la humanidad no pereciera. Si el Espíritu no nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para hacer eficaz en nuestras vidas lo que hizo el Redentor del mundo. Mire lo que dice casi al final de la lección, ahí en la primera página. ¿Qué le dice a usted la lección? La mitad de sus problemas, hermano, son generados por los preconceptos y por no escuchar lo que Jesús decía que ocurriría. O sea que muchos de los problemas son ocasionados por nuestra negligencia,
por nuestra testarudez, por nuestra falta de fe. Eso es lo que está ocasionando que mucho adventista viva en dudas, tibio, y que muchos se estén apartando de la luz, permitiendo que el enemigo tome control. Pero tú, hermano, tú eres llamado para ser camarada de armas con Cristo Jesús. ¿Qué le respondes? Tú le dices: heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Si ese es tu sentir y pensar, el Señor Jesús te dice: bien, bien, camarada, aquí están las armas. Tú eres parte de mi ejército. Te va a capacitar y te va a mandar armado. Y como vemos aquí, el Señor nos dice en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Debemos vencer por su fuerza y por su gracia, a fin de participar de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por las concupiscencias. Porque lo que el presente os es momentáneo y leve en nuestra tribulación, dice Pablo, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 312. ¿Cómo vamos a aprender la lección? Muchos de nosotros vamos a tener duras pruebas. Como dice al terminar la lección: tenía muchas lecciones duras que aprender, también las tenemos nosotros hoy en día. Bien, los apóstoles tuvieron que aprender la lección con pruebas, porque las pruebas Dios las permite, dice, para que nos veamos que estamos faltos, que tenemos demasiado o mucho orgullo, mucha suficiencia propia, y no debemos de tener nada de eso, sino que todo va a darlo a aquel que es el Señor de nosotros. Tenemos que aprender como aprendieron los discípulos. Así es de que, hermanos, que la semana que comienza nos gocemos estudiando esta hermosa lección. Que Dios les bendiga, hermanos.
amigos y hermanos, ese fue nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa noche de sábado. Que el Señor les bendiga. En nuestro deseo en oración, saludos desde cabina.